Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que la vamos a dividir en 3 etapas, que tiene que ver con la madurez, con la responsabilidad y con el crecimiento. A veces pensamos que por la cantidad de años que venimos a la iglesia o que tenemos de creyentes, nos convierten en personas maduras, y la verdad es que vamos a descubrir en esta serie de mensajes que la madurez tiene que ver con la responsabilidad y tiene que ver con el crecimiento. Yo quiero pedirles que abran su Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a meditar en algunos versículos. Vamos a leer del 1 al 5, 1 Corintios 3, del 1 al 5. Y vamos a ver 3 cosas que definen nuestra madurez y definen inclusive cómo nosotros debemos conducirnos en la iglesia. Miren lo que dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, versículo 4, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Sí? Hace unas semanas atrás terminamos de aprender los días jueves acerca de la madurez. ¿Sí? Estuvimos durante creo que 2 meses aproximadamente estudiando acerca de madurez espiritual, pero hoy vamos a abordar y vamos durante unos domingos a estar tocando este tema de la madurez nuevamente, porque me parece central la comprensión de la madurez para poder llegar a constituirnos en la iglesia que Dios quiere que seamos. Dejar de ser una iglesia como hasta hoy hemos sido y empezar a visualizar la iglesia que Dios quiere formar, hacer en medio nuestro. Lo primero que necesitamos comprender es que nuestra vida no puede y no debe permanecer igual. Nuestra vida cristiana tiene que ser una vida que vaya en continuo crecimiento, en continuo ascenso. No podemos ser las mismas personas hoy, ya casi finalizando el mes de mayo, a lo que éramos el mes de diciembre. No podemos, porque si nosotros permanecemos igual, hay algo que no está funcionando bien en nuestra vida. La vida cristiana es crecer y crecer y crecer de gloria en gloria para ser más parecidos a lo que es Jesús. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, tiene que haber una transformación tan profunda que pueda ser visualizado en nosotros el carácter de Cristo. Tiene que haber en nosotros una imagen de lo que fue Cristo. No puede en nosotros no verse reflejado Cristo. Cuando el Evangelio de Juan lo muestra a Juan diciendo es necesario que Él crezca, pero que yo mengue, o que yo mengue, pero que Él crezca, lo que está diciendo es que tiene que haber cada vez menos de mí y más de Cristo. Tiene que verse más a Cristo en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en las acciones que desarrollamos, en todo lo que hacemos. Esa es la meta final de nuestra vida espiritual. Que Cristo sea formado cada vez más y más y más en nosotros. ¿Sí? Vamos a ver 3 cosas que nos enseña el apóstol Pablo en esas líneas que leímos recién. La madurez no se adquiere por el paso del tiempo. Se adquiere por haber entendido lo que es la vida y por haber entendido las demandas que la vida, en este caso la vida cristiana o Cristo, hacen a nuestra vida. ¿Sí? Nuestra vida necesita ser perfeccionada, y perfeccionada. Cuando hablamos de ser perfeccionada, no estamos hablando o diciendo que vamos a tener a partir de hoy una vida sin errores.
lo que está diciendo la Biblia cuando habla de perfecto en el Nuevo Testamento es que necesitamos madurar, necesitamos crecer. No podemos, insisto en esto, mantenernos iguales. Una vida que no crece, una vida que no madura, es una vida que no va a poder expresar o liberar todo el potencial que Dios ha puesto dentro de esa vida. Dios está interesado en que nosotros maduremos porque lo que Él necesita es que todo el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros sea expresado, sea manifestado. Ahora, esa vida que no madura siempre va a vivir limitada. Ustedes deben conocer gente que tiene capacidades enormes, habilidades enormes, talentos increíbles, pero que siempre viven limitados. ¿Por qué razón? Porque no crecen. Madurez es crecimiento. Madurar es crecimiento. Uno no madura porque dice yo ya maduré. Te vas a encontrar con creyentes que muchas veces debieran manifestar otro tipo de actitudes, pero son como niños todavía. Tienen conductas que vos decís, pero esto no es lo que Dios quiere. ¿Por qué él, siendo cristiano o manifestando ser cristiano, todavía se comporta como se comporta? Bueno, el problema es que no maduró, no creció. Hay mucho de él y poco de Cristo todavía. Y la ecuación dice a la inversa, es más de Cristo, menos de nosotros. Menos de nosotros, más de Cristo. ¿Sí? ¿Está bien? Esa persona va a vivir siempre limitada, siempre estará inmovilizada, siempre va a depender de cosas externas para cumplir con sus compromisos. Si llueve, no lo hago. Si sale el sol, no lo hago. Sea lo que sea, siempre va a estar dependiendo de alguna cuestión extra. Siempre va a estar dependiendo de alguna cosa diferente. ¿Para qué? Para poder hacer lo que tiene que hacer, lo que sabe que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, una vida que no madura es una vida que nunca va a poder expresar todo el potencial que Dios ha puesto dentro de sí. Y Dios necesita que nosotros manifestemos ese potencial. De nada sirve que vos te lleves todo lo que Dios puso dentro tuyo a la tumba. De nada sirve. No sirve decir, yo tengo esta capacidad, yo tengo esta habilidad, tengo este don, y no poder ponerlo en práctica. Entonces, siempre va a haber límites en la vida de la persona que no madura. Siempre va a estar ahí movilizada, siempre va a depender de cosas externas para cumplir o no con sus compromisos. Por eso, tenemos que entender de qué hablamos cuando hablamos de madurez. ¿Sí? ¿De qué hablamos? Vamos a entender por madurez espiritual con aquello que nos empuja a dejar un estado de niñez espiritual o infantilismo espiritual. Hay mucha gente con conductas infantiles que debiera comportarse con cierta madurez, pero todavía tienen esas cosas de niño espiritual. ¿Viste? Que necesitan que alguien esté todo el tiempo corriendo. No, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. ¿Y por qué no maduran? Porque para madurar se requiere responsabilidad. Después lo vamos a ver en la segunda parte también. Entonces, hay demasiada gente en las iglesias alrededor del mundo con un profundo infantilismo espiritual. Que si sienten, hacen, si no sienten, no hacen. Que si les gusta, lo hacen, si no les gusta, dejan de hacerlo. Y la verdad es que es difícil vivir de esa manera. Es muy complicado vivir de esa manera. No voy más a la iglesia porque el pastor no me saludó, no voy más porque la esposa del pastor no me dijo hola, siento que a esta iglesia le falta algo, o siento que no me dan una oportunidad, siento que nadie me reconoce lo que hago, etcétera, etcétera, etcétera. Son frases de personas inmaduras. Son frases de personas que no han madurado. Y el que no madura muchas veces vive de lo que siente, de lo que a él o a ella le parece, de lo que cree que Dios le dijo, que Dios no le haya dicho nada, y muchas veces se le tiene que estar recordando cuáles son sus compromisos y obligaciones. Eso es lo que pasa con la gente que no madura. Madurez no viene necesariamente con la edad ni con los logros o los estudios que podamos haber alcanzado. Te vas a encontrar con gente que tiene una edad avanzada, que ha logrado mucho en la vida, pero que está inmadura. No entiende
las cosas espirituales. Vos le podés estar explicando de qué se trata la cuestión y él te va a decir sí, pero no lo entiende. Y eso nos topamos diariamente con gente así, que no madura. Que ya debiera estar en otro nivel, ya debiera estar haciendo otro tipo de cosas, pero no crece, no madura. Entonces confiarle algo a esa persona es generarse un problema. ¿Sí? A veces no es cuestión de capacidades, es cuestión de madurez. Jesús pasó desde los 12 años hasta los 30 años, fueron 18 años de silencio, donde lo único que estuvo haciendo fue cortar madera para armar muebles en la carpintería de su padre. 18 años. Y tuvo, de los 33 años de vida, tuvo solamente 3 años de ministerio. Entonces, no podemos omitir los procesos, porque los procesos muchas veces son los que nos llevan a madurar. ¿Sí? Madurez no viene entonces necesariamente con la edad, con los logros o los estudios que podamos haber alcanzado, porque hay quienes tienen todo esto, pero sin embargo permanecen en un estado de inmadurez crónica. Madurez incluye crecer en entendimiento. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Yo necesito entender, saber quién es Cristo. Nosotros no podemos quedarnos en el ABC. Bueno, Cristo es el Hijo de Dios. Perfecto, eso es lo principal. Pero ¿qué más hizo Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué mi vida tengo que rendirla a Cristo? ¿Sí? Hay gente que se queda en eso, y algunos hasta peor todavía, porque se quedan viendo al bebé. ¿Viste? Al niño que nació en Jerusalén, en Belén, se quedan mirándolo ahí, contemplándolo, ¡ay, qué lindo! Y no salen de ahí, le genera ternura un niño. ¿Pero qué más hizo? ¿Solamente vino a morir? Sí, eso fue la culminación de todo un plan diseñado en los cielos, pero ¿qué más? ¿Qué enseñanza dejó? ¿Cuál es el legado de él? Entonces, ahí hay que profundizar y para eso se requiere entendimiento. Madurez incluye crecer en entendimiento, en carácter. No mi carácter, sino el carácter de Cristo en mí. Necesitamos darnos cuenta entonces de esto. Necesitamos entender que justamente cuando queremos madurar necesitamos entender, escudriñar cada vez más la Escritura, darnos cuenta que ahí vamos a encontrar lo que necesitamos para crecer. Y necesitamos crecer en carácter de Cristo en nosotros, no el carácter nuestro. El carácter nuestro es destructivo por naturaleza. Podemos matar a cualquiera con nuestro carácter. Entonces lo que tiene que crecer es el carácter de Cristo en nosotros. Necesitamos madurar en la relación con Dios. Ahora, si el médico viene y me dice, mire, usted tiene algo que se va a morir en 2 días, yo me puedo quedar tirado ahí por lo que acabo de escuchar, o puedo decir, no, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué usted me dice esto? Ezequiel lo hablamos la semana pasada. Claro, pero se lo dijo Dios, no se lo dijo el médico. Una cosa es que venga Dios y te diga, te quedan 2 días de vida. Me lo está diciendo Dios, arriba de Dios no hay nadie, ¿a quién acudo? Dios, a Dios. Pero este hombre, una cosa es que reciba una palabra de parte de Dios, y otra cosa es que venga el médico y te diga, mira, te vas a morir porque tenés tal problema. No, a ver, acudo a Dios, porque arriba del médico está Dios. Entonces, respeto al médico, pero no me pongo de acuerdo con su pronóstico o diagnóstico. Voy a Dios en oración, Señor, mira, esto es lo que me está pasando. Y yo sé que si vos me querés llevar, vos me vas a llevar. No hay ningún problema. Ahora, yo quiero orar para que vos te glorifiques en esta situación y por encima de este diagnóstico vos pongas tu mano y las cosas empiezan a ser distintas. Esa es la oración. Es la oración que por lo menos hasta hoy hemos conocido. Ahora, en algún momento vamos a hablar de otra concepción de la oración, porque a veces oramos y oramos mal. Y por eso no tenemos respuestas. Y a veces hay gente que no recibe respuesta porque no creció, no maduró en su relación con Dios. Están todo el tiempo orando, Señor, bendecime el puchero, bendecime el... Y no sale de ahí. Entonces llega un momento en que vos no tenés que orar por la comida, no tenés que orar por esas cosas, porque Dios ya las prometió. No podemos estar todo el tiempo, Señor, hoy te ruego que me bendigas, que me des el alimento. Ya Dios lo prometió.
Sí, dar gracias. Dar gracias por todo. Por lo bueno y no por lo no tan bueno. Gracias, Señor, porque esto me va a servir para conocerte más. Madurar incluye entonces crecer en entendimiento de quién es Dios, en carácter, Cristo en nosotros, en relación con Dios, saber quién es Dios. Vamos a ver 3 cosas que nosotros necesitamos saber, ¿sí? Es como una especie de detector de cristianos. ¿Viste? Es como cuando pasás por el aeropuerto, nunca pasé por el aeropuerto yo, pero dicen que hay un detector para saber qué llevas vos, ¿no? Si llevas algún elemento peligroso, algún elemento de metal, alguna cosa así. Lo mismo pasa en los supermercados, cuando suena la pi, 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 porque ahí hay alguno peligroso. Vamos a descubrir en este mensaje con qué clase de cristiano vos estás tratando. ¿Sí? Nosotros necesitamos saber que la Biblia habla de 2 tipos de cristianos. Habla de 3 personas, pero habla de 2 tipos de cristianos. Está el cristiano carnal, ¿sí? Existe la posibilidad de que haya un cristiano carnal. Y cuando hablamos de carnal, lo que estamos diciendo es que es guiado no en todas las áreas de su vida, sino en algunas, porque si es cristiano carnal y es guiado en todo por su carne, no podríamos afirmar que sea cristiano. No habría nacido de nuevo. Es cristiano carnal porque hay áreas de su vida que todavía no las rindió a Cristo. ¿Sí? Entonces ese es un cristiano carnal. Y está el cristiano espiritual. El cristiano espiritual es aquel que puede discernir todo lo que pasa, que tiene una mirada desde el Espíritu de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, tiene una mirada mucho más objetiva. ¿Sí? Tiene una mirada mucho más profunda, mucho más clara. Vamos a tratar de... No nos asustemos, pero vamos a compartir la palabra y nos vamos a casa en un ratito, ¿sí? A las 7 les prometo que terminamos. O antes, si es posible. El cristiano carnal difícilmente puede alguna vez ser una verdadera influencia para los que están en su entorno. Vos vas a ver cristianos carnales que difícilmente puedan convencer de su evangelio y de su cristianismo a otros. ¿Por qué? Porque son carnales. Y porque el carnal no puede convencer al hombre natural. Lo único que puede convencer es el Espíritu de Dios operando a través de un cristiano espiritual. Es el Espíritu de Dios el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu de Dios el que va a hacer la obra en la vida de la gente que todavía no conoce a Cristo. Él va a tocar los corazones, va a romper las estructuras y va a permitir que el corazón quede así, nuevo. Entonces ahí vos vas y sembrás la semilla del Evangelio de Dios y florece, germina. Pero el cristiano carnal, imagínate, vamos a pensar para que quede un poquito más claro. Yo digo, voy a la iglesia. Vení a mi iglesia. Le digo yo a mi amigo que todavía no es cristiano, que no quiere saber nada con la iglesia. Nada, me dice, vení a la iglesia. Y después el resto de la semana me escucha, pero pedazo de... O me ve a mí teniendo malos pensamientos acerca de los demás. ¿Cómo lo puede ver? Porque lo hablo, no porque lo lea, sino porque me ve, me escucha. O me ve hablando mal de todos y de todo. Entonces me dice, pero ¿para qué querés que vaya a la iglesia? El hombre natural, el no creyente, me dice, ¿para qué querés que vaya a la iglesia? Si yo miro a los cristianos y, mira, este fuma, este no ha terminado de hacer sus cosas. Entonces, ¿por qué? Porque hay áreas de la vida de los cristianos carnales que todavía no han sido rendidas a Cristo. Vienen a la iglesia, aman a Cristo, son sinceros, pero tienen áreas de su vida que todavía no han rendido el señorío de Cristo. Entonces eso es una mala influencia. Difícilmente el cristiano carnal pueda alguna vez ser influencia en su entorno, porque rápidamente quedará desacreditado delante de los demás por su manera de vivir, diciendo una cosa y haciendo otra. ¿Sí? Entonces necesitamos ser personas rendidas 100% al señorío de Cristo. Nadie lo va a tomar en cuenta el cristiano carnal.
nosotros que somos espirituales, espero, vamos a tener tolerancia, lo vamos a bancar, lo vamos a acompañar, lo vamos a decir, bueno, mirá, tenés que cambiar esto, dejá de decir estas cosas, fíjate lo que haces, fíjate cómo te conducís con tu gente, fíjate cómo tratás a tu esposo o a tu esposa, ¿sí? Entonces, necesitamos enfocarnos en tres cosas que Pablo dice, según entiendo yo, por el Espíritu de Dios, y quiero compartírselas. Número 1. ¿Qué dice el versículo 1? A ver. De manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños chiquitos. Bien. Lo primero que nosotros tenemos que identificar para saber con qué clase de creyente estamos tratando es el lenguaje. El lenguaje. Pablo dice, yo no les pude hablar a ustedes, le está hablando a creyentes, una iglesia, la iglesia de Corinto, y les dice, yo a ustedes no les pude hablar como debiera hablarles. Yo tendría que haberles hablado a ustedes como personas espirituales, pero no lo pude hacer. Ustedes son todavía carnales, le dice. Y hace una comparación. Son niños en Cristo. Tendría que haberles dicho una serie de cosas mucho más profundas. Quiero profundizar, quiero que avancemos, pero no puedo ir todavía más allá porque ustedes son carnales, son niños. Vos a un niño no le puedes hablar de ciertas cosas porque no te va a entender. Te va a escuchar y te va a decir, no, pero no te va a entender. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el cristiano carnal. Vos al cristiano carnal le decís, vamos a orar porque Dios va a hacer un milagro, y te viene diciendo, ¿y todavía Dios hace milagros? Vamos a orar. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a orar? Y porque queremos que Dios empiece a hacer algo diferente. Ah, sí. Y vos te das cuenta por el lenguaje si esa persona es espiritual o es carnal. Entonces, es deber del líder comprender a qué tipo de persona se va a dirigir para saber qué tipo de lenguaje tiene que utilizar. Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque no le podés hablar en el mismo tono, en el mismo idioma, a gente que es carnal que a gente que es espiritual. A la gente que es espiritual, vos podés decirle con confianza, miren hermanos, quiero abrir mi corazón, estoy luchando con esto, y no te van a matar. Te van a contener, te van a sostener, te van a abrazar, te van a decir, te bendecimos, oramos por vos, y sostenemos tus brazos y vamos para adelante. El cristiano carnal, si vos le abrís tu corazón, corres el riesgo que se entere hasta el país entero. Porque no sabe distinguir lo que se le está diciendo. El cristiano carnal y el cristiano espiritual están en niveles diferentes. ¿Sí? Entonces Pablo dice, yo a ustedes, hermanos, somos hermanos, no les habla a incrédulos, le habla a hermanos en Cristo y les dice, no pude hablarles como espirituales. Entonces vos, cuando estás frente a un cristiano que es carnal, no te atrevas a abrir tu corazón. Si vos sos una persona espiritual, si vos estás lleno del Espíritu de Dios y vos estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, no te atrevas a hablar tu corazón con un cristiano que todavía vos te das cuenta que vive guiado por la carne, porque vas a morir ahí. Vos tenés que hacerlo con gente que es guiada por el Espíritu de Dios. Entonces los resultados van a ser distintos. ¿Sí? ¿Amén? Les leo otra traducción, dice... Hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportan como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. Hay gente que es increíble. Eso es algo que Dios me ha dado la capacidad de detectar al toque ese tipo de cosas. Porque hay gente a la que vos le estás diciendo, hermano, vamos, esto es lo que hay que hacer. Sí, hay que hacerlo. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Y son como los niños, ¿viste? Que a veces los niños te preguntan, ¿y vamos a hacer? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y vos decís, tengo un niño más. Tengo un niño más. Entonces yo a él no le puedo hablar de cosas profundas. Al cristiano carnal, vos no le podés hablar, soñemos con una iglesia grande, soñemos con un mejor auditorio, soñemos con un... Porque te vas a decir, ¿qué es lo que somos? Ese es el bombero de la fe, que digo yo siempre, ¿no?
cristianos carnales que cuando vos le comentás un sueño grande, con el agua de la individualidad. Claro, pero el tema es que tenemos que aprender a discernir cuando hay un cristiano carnal para no contarles las cosas con las que soñamos. Y eso es tarea nuestra. Si nosotros queremos madurar, si queremos crecer y queremos ver la mano de Dios en todas las cosas, no tenemos que abrir nuestro corazón a gente carnal. La gente carnal siempre va a mirar el defecto, no va a mirar las cosas buenas. Vos pintaste la pared, la dejaste blanca, espectacular, pero viene el carnal y te dice, mira acá, no sé cómo hace, acá veo un puntito negro, chiquitito. Lo vio él nomás, el resto vino y te dijo, te felicito, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que puedas hacer muchas cosas más, pero él viene y lo vio de lejos, está a 3 kilómetros, pero lo vio. Entonces, esa gente, ¿hay que amarla? Sí, claro, hay que amarla. Pero hay que darle mucho tiempo, claro, hay que aguantarlos. Hay que sostenerlos. ¿Por qué? Porque lo que les está faltando es madurez. No es que sean loquitos o que tengan un problema, son inmaduros. Son gente inmadura. Vos estás hablando de fe, estás hablando de sueños, estás hablando de proyectos grandes, y ellos vienen y te tiran siempre una bomba ahí como para que se destruyan ellos con vos. Están todo el tiempo pensando en las cosas de acá. Están todo el tiempo mirando a ver cuánto tienen en el bolsillo. Vos les hablas de fe y miran su bolsillo y dicen, pero no tenemos un mango. Como si la fe necesitara del dinero para moverse. Entonces esas personas son cristianos carnales. Lo primero que denota la existencia de madurez espiritual en la vida de las personas o de las personas es que se produce un cambio rotundo y profundo en la manera de hablar y de expresarse. Lo primero que denota que hay madurez en tu vida y la mía es cómo hablamos. Esto no significa que vamos a estar todo el tiempo gloria a Dios, amén, aleluya, aleluya, gloria a Dios, amén. Sino que hablamos con madurez. Siempre la gente quiere ser tu amigo, tu amiga, quiere estar cerca tuyo. ¿Por qué? Porque siempre encuentra una palabra justa. Siempre encuentra una palabra justa, una palabra precisa. ¿Sí? Las personas cuando te escuchan hablar se van con algo de Dios, se van y dicen, ¿qué es lo que me dijo? Algo pasó. Quizás no sepan cómo expresarlo, pero ellos saben que algo pasó. La persona que no ha madurado en las cosas espirituales todavía tiene la necesidad de que se le hable como si fuera un niño. No puede entender otro idioma. No te desgastes. Cuando vos estés frente a un cristiano carnal, si lo detectás, si vos sos espiritual, lo vas a detectar. Y entonces vos tenés que saber que al niño hay que hablarle en su idioma. Amarlo, contenerlo, no soltarlo, pero sí tenés que hablarle en su idioma, tenés que ser paciente. Va a llevar su tiempo, su proceso a madurar, crecer, pero eso no lo vas a gestionar vos, eso es algo que Dios tiene que hacer en la vida de esa persona. Pablo dice que él no pudo hablarles a estos cristianos, hermanos, creyentes de Corinto, como a espirituales, sino como a carnales. Y Pablo dice que ser carnal es igual a ser un niño espiritual. Es igual a ser un niño. A un niño no se le puede pedir más que aquello que hace la vida a un niño. Vos a un niño no le decís, bueno, mira, tengo que ir del otro lado de la ruta, agarrar el auto, ponerlo en marcha y llévame. Vos sabés que no lo va a hacer, no lo puede hacer. No por falta de capacidad, sino por falta de madurez. ¿Sí? Entonces, el niño solamente quiere jugar. Todo es un juego para él. En su mente de niño no ha comprendido en plenitud ciertas declaraciones tales como responsabilidad, futuro, compromiso, liderazgo, iglesia, entre otras palabras. No lo ha comprendido. Pablo los incluye dentro de la familia de Dios, por eso les dice hermanos, pero entiende que todavía hay cosas que él no puede hablar con ellos. Yo me doy cuenta que hay gente con la que todavía no puedo hablar de ciertas cosas, por falta de madurez. Por falta de madurez. No por falta de inteligencia. No tiene que ver la inteligencia ni que sean buenos o malos. Todavía necesitan crecer. Crecer. Crecer.
todavía hay cosas en las que manifiestan inmadurez, no han crecido lo suficiente y lo necesario como para que el idioma entre ambos sea el mismo. Vos te das cuenta que cuando vos venís, por ejemplo, y le hablas a alguien de fe, si es espiritual va a hablar el mismo idioma. Tengo un proyecto, vamos a hacer tal cosa. No lo hagas, porque ahí te das cuenta. Si vos estás alerta, te das cuenta que ahí está operando un grado de inmadurez. Vos estás hablando de fe y el otro no está hablando de fe. Está hablando otro idioma. Entonces, tenemos que detectarlo eso. Tenemos que darnos cuenta cuando hay frente a nosotros un cristiano espiritual y un cristiano carnal. Si estamos frente a un cristiano carnal, no le digas te reprendo, diablo, el cochino, el mundo. No le digas eso. Decirle simplemente, está bien, hermano, está bien. ¿Sí? Tener paciencia. Todavía no maduró. Todavía no maduró. O cuando vas a orar por algo puntual y preciso y haya a tu lado alguien que te diga que ores por algo o que dejes de orar porque es imposible. O cuando quieras hablar de cosas profundas y te encuentres con gente que solo hable de lo superficial. ¿Se dan cuenta que hay gente que solo navega en la superficie? Gente recontra superficial, gente que nunca va a decir, mira, bajemos a tierra y vamos a hablar de corazón a corazón. No, gente que todo el tiempo viste la lluvia, viste un tornado, viste por allá la nevada, Y vos querés causar la charla porque de repente ves que hay una necesidad, pero te empieza a hablar de cosas superficiales, el dólar, el virus del mono y qué sé yo cuántas cosas están dando vueltas y vos decís. Y a veces pasa que te encontrás con gente así, que te desvía la charla, terminás diciendo, y bueno, ¿y qué sentido tuvo la charla? Tuve 1 hora, 2 horas escuchando cualquier cosa, menos lo que en realidad nos había convocado, algo importante. Pablo dice entonces que esa gente es carnal, niños en Cristo. Su manera de pensar es la manera de pensar de un niño, su conducta es aniñada, su manera de hablar es aniñada, su concepción de la vida es totalmente infantil. Se relaciona con los demás como lo haría un niño. Si se enoja porque algo le disgustó, se marcha y ni siquiera agradece. Lo ves con la trompita hasta el suelo, disgustado porque no le avisaron de algo y piensa que tienen algo en contra de él o de ella. Conductas infantiles. Conductas infantiles. Entonces, el líder debe saber que con esas personas todavía no puede contar para el trabajo de la iglesia local. Porque la iglesia solo puede ser edificada por personas espirituales, no carnales. En un momento determinado Jesús lo ve a Pedro y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero Pedro todavía era una persona inestable, inmadura, todavía tenía conductas de niño, aunque era un hombre grande. No había madurado en las cosas espirituales. Entonces, Dios o Jesús necesitaba que él entendiera, lo procesó tanto que fue el que finalmente dio inicio junto al resto de los discípulos a la iglesia. Pero mientras él no entendió, él paveaba. Se mandaba cada metida de pata como lo hubiésemos hecho cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando no maduramos, vivimos cometiendo los mismos errores. Vivimos metiendo la pata de la misma manera. Entonces la iglesia solamente puede ser edificada por personas espirituales, no carnales. Si hay gente carnal trabajando en alguna área, estaremos alimentando la carnalidad de la gente y no el espíritu. Y aquello que alimentemos será lo que finalmente crezca. Si nosotros alimentamos nuestro espíritu, entonces vamos a crecer espiritualmente. Pero si alimentamos nuestra carne, vamos a crecer en carne. Y lo que la gente va a ver es carne, no va a ver nunca a Cristo. Cristo va a quedar tapado por nuestra carnalidad. ¿Sí? ¿Amén? Quiero clarificarte algo que ya te dije nuevamente. Cuando hablamos de cristianos carnales, son carnales porque hay áreas que todavía no han rendido al señorío de Cristo, no porque no hayan nacido de nuevo. Si no, no podrían llamarse cristianos como lo afirmábamos recién. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Ellos también tienen al Espíritu Santo habitando dentro de ellos, pero eligen seguir pensando, actuando según la carne, y eso lógicamente atrae a sus vidas consecuencias que muchas veces
son dolorosas. Carnal nos habla de alguien que conoce las cosas de Dios, que puede y debiera hacer las cosas de manera diferente, pero no lo hace. No practica aún todo aquello que sabe porque vive según la carne. ¿Hasta ahí vamos bien? Hay un problema entonces de comunicación, pero sobre todo de entendimiento espiritual. Es como hablar en diferentes frecuencias. Hay un problema de entendimiento espiritual entre el espiritual y el carnal, y eso dificulta el desarrollo de la tarea en la iglesia local. ¿Qué hacer entonces con él o los carnales, con los niños en Cristo? Pablo nos dice que él habló con ellos como quien habla con niños espirituales. Tenele paciencia, ya va a crecer, no te enojes, no nos enojemos, pero tenemos que saber que hay gente que todavía necesita madurar. Entonces, mientras no madure, hay cosas que no va a poder hacer, no porque sea tontito, sino porque no ha crecido, no ha madurado. ¿Sí? Tienen la necesidad de esperarlos, hay que esperarlos. Y acá viene lo segundo que marca como una diferencia importante, según Pablo nos dice también en los versículos. Miren lo que dice el versículo 2. Que alguien lo lea, a ver. Versículo 2. Voy a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Bien. Punto número 1, lenguaje diferente. Punto número 2, alimento diferente. Vos al cristiano carnal no le podés dar lo mismo que al cristiano espiritual. ¿Sí? No le podés dar lo mismo. Pablo lo deja bien clarito. Les tuve que dar leche. No les pude dar vianda. No les pude dar un alimento sólido porque todavía dice, no son capaces. No es un problema de discriminación. Lo que tiene que ver acá, lo que está funcionando, lo que Pablo expone es que de acuerdo a la capacidad, el alimento que vos recibís es de acuerdo a la capacidad. A ver, acá estamos recibiendo todos la misma palabra, pero va a haber gente, espero que no, que se va a quedar con algo que a lo mejor es un concepto sencillo que ya hemos mencionado en otro mensaje. Y va a haber gente que va a decir, esto es para mí es vianda. Y hay gente que va a decir, esto para mí es leche. ¿En qué reside la diferencia? En la capacidad de cada uno. Pablo les hablaba a los corintios, a la iglesia de Corinto, ¿sí? Les hablaba a todos en forma grupal, no les hablaba uno por uno. Y a ese grupo les dijo, miren, yo les tuve que dar leche a ustedes. No les pude dar vianda, no les pude dar algo más sólido. ¿Por qué? Porque no están preparados. Porque la capacidad de ustedes no da para más. Era duro, Pablo. Imagínate que el pastor venga y diga, vos no estás preparado para esta cosa todavía. Vos querés hacer esto, vos querés correr, pero todavía no sabés gatear. Y hay gente que se te enoja, se te ofende y se pega, como dice Miguel, o quien era el otro, pega la vuelta. Olvida todo, y pega la vuelta. Pimpinera, claro. ¿Por qué? Porque no madura. Y vos, hay gente a la que les podés estar hablando 5 años, 10 años de lo mismo, y vos te das cuenta que no madura. Porque para ser maduro se requiere responsabilidad. Lo que te convierte en maduro no es la edad, no es el logro alcanzado ni los estudios que tenga cada uno de nosotros. Lo que nos convierte en personas maduras es el asumir nuestra responsabilidad. Y esta gente no quería madurar, no quería crecer. Entonces Pablo se enoja y les dice, les tengo que dar leche de vuelta. Déjense de hinchar, ustedes ya tendrían que estar comiendo otras cosas. No podemos conformarnos todo el tiempo con que el pastor venga y diga, hermanos, hay que orar. Eso ya lo tenemos que tener adquirido. Si todavía tenemos necesidad de que se nos diga las primeras cosas que tenés que orar, es porque entonces necesitamos leche. No podemos ir a por la vianda, diría alguien por ahí. Si todavía no entendemos que tenemos que ser personas de la palabra, de leer la palabra, y
tiene que venir alguien a recordárnoslo, entonces todavía estamos tomando leche. No podemos aspirar a comer una buena vianda. ¿Por qué? Porque todavía no dimos los primeros pasos, todavía somos niños. Entonces, claro, todo lo demás se va a dificultar. Todo lo que venga luego se va a dificultar. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Hay una tarea a desarrollar con aquellos que todavía no han alcanzado madurez espiritual, y es la de cambiar el alimento sólido, las cosas espirituales más profundas. La Biblia es un libro recontra profundo, muy profundo. Y a veces hay mensajes que yo siento que tengo que volver, no dejar la profundidad un poquito y volver a la superficie para que aquellos que necesitan leche también tengan su porción de alimento. Que nadie se vaya desnutrido o mal alimentado. A veces hay que cambiar la dieta, dejar la vianda por un ratito y volver a la lechita. Aunque esta gente creía en su ego, porque ellos estaban inflados en su ego, ellos creían saber demasiado, ¿no? Pablo detuvo la marcha y comenzó nuevamente a reiterar aquellas enseñanzas del principio. Yo me lo imagino queriendo hablar de otras cosas y dice, muchachos, todavía tienen necesidad de tomar leche. Hay que volver el tiempo atrás para que puedan entender. Veía la necesidad que había en ellos. No necesitaban saber o descubrir algo nuevo. Lo que necesitaban era vivir lo que ya conocían. Y eso también nos define como cristianos carnales o cristianos espirituales. Si no estamos viviendo lo que ya sabemos que tenemos que hacer, entonces ahí tenemos que preguntarnos qué tipo de clase de cristianos somos. Porque a veces nos preocupamos por querer saber más, pero en realidad lo que tenemos que preocuparnos, o de lo que tenemos que preocuparnos, es de vivir lo que ya sabemos. Porque eso es lo que va a generar madurez. ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos que apuntar. Si yo ya sé que tengo que orar, pero no lo hago, entonces yo estoy siendo un niño. Necesito que alguien me lo refresque. No puedo avanzar. Con esa persona no se puede avanzar. ¿Por qué? Porque necesita recordar las primeras cosas. ¿Sí? Pablo estaba pensando en ir más allá, pero se daba cuenta que no podía. Ellos querían descubrir algo nuevo. Les fascinaba saber algo nuevo de Dios. Y vamos a aprender. Como a veces hay gente que lo único que quiere es saber, pero el conocimiento por el conocimiento no sirve. Si el conocimiento de Cristo no se nos empieza a revelar, lo único que va a suceder es que vamos a saber más que ayer, pero no vamos a vivir nada. Y la idea de Dios no es que sepamos, sino que vivamos a Cristo. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, nosotros necesitamos entender esto. No se trata de saber o descubrir algo nuevo, lo que necesitamos es vivir lo que ya conocemos. El alimento que recibimos es de acuerdo a nuestra capacidad, no a la capacidad del líder, pero sí es tarea del líder discernir lo que vos estás necesitando. Es tarea del liderazgo saber qué es lo que está necesitando cada persona. Y vos te das cuenta que hay personas que definitivamente necesitan volver a los viejos rudimentos. Necesitan volver al principio, a tomar leche. Hermano tiene que orar, hermano tiene que orar, tiene que leer la Biblia, hermano tiene que venir, tiene que congregarse, hermano tiene que servir a su iglesia, hermano tiene que comprometerse con la iglesia. ¿Por qué razón? Porque si no, no pueden ir más allá. Les vas a hablar un idioma que no van a entender. Y se van a quedar ahí. Esta gente creía que ya estaba madurísimo. Pero la verdad es que todavía estaban en un estado de infantilismo espiritual muy grande. Hay personas que a veces en su afán de saber o conocer quieren quemar etapas. ¿Viste cuando vos le decías a tu hijo, no quemes etapas? Estás en el primario, no pretendas ir a la universidad. Todavía no. Y en la vida espiritual es igual. Cuando quemamos etapas después tenemos conflictos. Por eso Jesús pasó 18 años en la carpintería del Padre. Se había bautizado, ya había recibido el Espíritu Santo, ya sabía, ya tenía una noción de lo que vendría, pero durante 18 años estuvo preparando muebles. 18 largos años.
Si sabemos que tenemos que servir, tenemos que hacerlo, porque si no estamos siendo niños espirituales. Hay cosas que podemos saber oyendo, pero nada vamos a aprender mientras no lo vivenciemos. ¿Y sabés qué bueno es cuando vos empezás a vivenciar a Cristo? Cuando empezás a vivir todo lo que estás aprendiendo, empezás a darte cuenta que ya no es teoría, es vida para tu vida. ¿Sí? Todos debemos ser entrenados en el conocimiento de Cristo y de las Escrituras, pero es tarea del líder diferenciar lo que es para uno y lo que es para otro sin guardar nada a nadie. No es que vos le vas a esconder algo a esta persona, simplemente todavía no es el tiempo. Vos, bebé, cuando nació no le das un bife de chorizo. Coma, hijo, coma, si querés. Lo mataste. Le vas dando leche, lo vas guiando, ¿no? Lo vas acompañando hasta que llega un momento y le decís, bueno, ahora está el médico te dice, ahora puede una papilla, ahora un yogurcito, ahora esto. Entonces te va acompañando, tenés un tutor que te va indicando cómo vos debés conducirte con esa persona. En la vida espiritual es igual. Tenés un tutor espiritual que te va diciendo, mirá, esto es lo que te conviene, mirá, fíjate esto. Y cuando vos lo vas haciendo, vos te vas dando cuenta, funciona, claro. Porque para eso está el guía espiritual. El problema de la gente de Corinto era que ellos no querían vianda, ellos preferían la comida chatarra espiritual. Y así hay un montón de gente dando vueltas, comiendo chatarra, impidiéndoles esto ser formados como Dios quiere y por ende madurar. Gente que se conforma con escuchar algo online, voy a poner una predica online. Entonces no me congrego el domingo, porque escuché ya estoy bendecido. Que después te vaya a hablar ese que vos escuchaste, no me llames a mí. Esa fue la historia, una historia verídica de un pastor en Norteamérica. En los años 80, él tenía un ministerio que salía por televisión, enorme, crecía a pasos agigantados. ¿Qué sucedió? Que hubo un conflicto ahí y él empezó a salir por televisión. Perdón, no había un conflicto. Él salía sistemáticamente por televisión. Entonces, como pasa hoy, mucha gente dijo, entonces, ¿para qué voy a la iglesia si no puedo mirar a este que no es mi pastor, pero me predica la palabra, me enseña, me guía y ya está, no tengo necesidad de congregarme? Entonces, ¿qué pasó? Que en un momento determinado, alguien se entera de lo que esta persona estaba pensando. ¿Para qué me voy a congregar si lo puedo escuchar por televisión? Entonces, muy sabiamente, quien escuchó a esta persona le dijo, ok, el día que tenga un conflicto, llamalo al de la tele que te venga a hablar. No lo llames a cualquiera de tu pastor. Porque si vos tenés la capacidad de pensar y razonar así, entonces en el momento de la duda, en el momento de la crisis, de la necesidad, llamalo al de la tele, vamos a ver si puede atenderte. Pasó el tiempo y ¿qué creen que sucedió? Lógicamente, nadie le prestó atención. ¿Por qué? Porque a veces eso habla de un grado de inmadurez muy grande. Si la iglesia, créanme, si la iglesia esta, el congregarnos no fuera necesario, yo sería el primero que estaría en mi casa. No vendría. Pero desde la primera hoja hasta la última hoja de la Biblia, vos te das cuenta que la idea de Dios fue siempre formar un pueblo, una iglesia, y que la iglesia fuera el continente para la vida de las personas. ¿Sí? Amén. Esta gente comía chatarra espiritual, no querían la vianda espiritual que Dios, por medio de Pablo, quería darles. Cuando rechazamos la comida espiritual que Dios nos ofrece, es cuando corremos riesgos serios de desnutrición espiritual y finalmente muerte. Ahora la pregunta que te hago es, ¿qué te pide tu paladar espiritual? ¿Lechita o vianda? ¿Qué tipo de comida o alimento preferís saborear? Número 3, dijimos, lenguaje diferente, alimento diferente y número 3, visión diferente. ¿Qué dice el versículo 4 y el versículo 5? Que alguien lo lea, por favor. Versículo 4 y versículo 5. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo,
estaba peleando por pavadas. No, decía uno, yo soy de Pablo. Y el otro decía, no, yo soy de Apolo. Apolo sería otro hombre. Eran dos líderes de la iglesia, Pablo, el más reconocido, pero había gente que estaba en esa disputa, ¿no? No, yo soy de River, no, yo soy de Boca. Como si eso fuera lo importante. No, a mí me gusta más Pablo, a mí me gusta más Apolo. En lugar de decir, no, valoremos los dos porque los dos nos edifican, porque los dos nos hacen bien, porque hay gracia distintas, hay una multiforme gracia de Dios operando. No, esto se peleaba. Y el problema es que las peleas iban en serio, se peleaban al punto tal que generaban división en la iglesia. O sea, la carnalidad siempre va a generar división. Y esto estaban como enfrentados, ustedes los de Pablo por allá y los de Apolos por acá. Y esta gente no se podía dar cuenta por su inmadurez lo que se estaba generando en el cuerpo de Cristo. Alguien pensaba, che, ¿le agradará a Dios esto? ¿Honrará a Dios esto que estamos haciendo? No había uno. Entonces Pablo les dice, ustedes están en cualquiera, esa es mi traducción. Ustedes están en cualquiera. ¿Cómo no se van a dar cuenta que de esa manera están actuando en la carne, están generando división, están lastimando el cuerpo de Cristo? Porque en definitiva, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? ¿No son acaso servidores de Dios? ¿Cuál es el asunto acá? Si lo importante no es lo que hace uno y lo que hace el otro. Claro que lo tenemos que hacer, pero lo importante es que en definitiva Cristo sea glorificado. Y ese es el problema de la iglesia o de los cristianos carnales. Ellos generan conflictos todo el tiempo. ¿Por qué no les gusta esto? Porque a mí me parece mal. Yo estoy de acuerdo allá, yo estoy de acuerdo acá. No, a mí me gusta más esto. No, a mí es más esto. Entonces, tenemos que entender que el cuerpo de Cristo es un complemento de sus miembros y no una competencia para ver quién es mejor o quién trabaja más o quién hace más. Cada uno dentro del cuerpo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Este dedito no se pelea con este para ver quién es mejor. Se complementan cada uno en su lugar, cada uno haciendo su tarea, lo que tiene que hacer. Pero la carnalidad, el vivir sin ser guiados por el Espíritu de Dios, conduce a que en lugar de ver un cuerpo, veamos individuos. Y eso genera problemas en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pablo podría haberse agarrado de los halagos recibidos y permitir que su corazón se llene de orgullo y puede haber dicho, mirá cuántos tengo de mi lado. Mirá cómo me reconoce. La tengo re clara. Sin embargo, supo esquivar los dardos que muchas veces provienen de los halagos. El cristiano carnal, cuando sabe que está en falta, muchas veces va a venir a sobarte el lomo. Qué bien que lo haces, hermano. Y de esa manera quiere ir ganando tu corazón. Qué bien que lo haces, ¿eh? Apolo, vos lo haces re bien. Pablo, la tenés re clara. Y entonces, claro, empiezan a armarse dos bandos. No está mal reconocer cuando alguien hace el trabajo bien. No está mal, no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que el carnal, cuando no quiere ser corregido, persiste en alabar o halagar a otros con el fin de ganarlo para su lado, llevárselo para su lado y generar un conflicto. Hay gente que se infla rápido cuando viene a halagarlo, y así como se inflan rápidamente cuando son halagados o reconocidos, también se desinflan cuando no reciben dicho reconocimiento. Porque hay gente que necesita que todo el tiempo le estén diciendo, lo hiciste bien, lo hiciste bien, lo hiciste bien. El día que no se lo dijiste, una depresión, .8, no sé cuánto. Porque hicieron de eso un estilo de vida. Necesito que alguien me diga que lo hice bien. El día que no me lo dicen, tengo un problema. Empezamos a depender de los halagos. Se ponen mal cuando ya nadie los menciona o reconoce, y eso los conduce a dejar de hacer lo que hacían. Capaz que lo estaba haciendo bien. Vino alguien y dijo, lo hiciste re bien, te felicito. Ah, lo hice bien. Y el corazón se infló. El día que no le reconocieron su trabajo, se sintió mal.
Y hay gente que empieza, ¿viste?, a mambearse mal y piensa, ¿será que lo hice mal? ¿Será que a lo mejor no lo hice tan bien? Y no sé. Y vos decís, ¿pero por qué empieza así? ¿Por qué? Porque hizo del halago su Dios. Empezó a depender de los halagos. Y eso también termina demostrando inmadurez. No vivas ni del halago excesivo ni de la crítica excesiva. Una vida equilibrada. Amén. Pablo sale al cruce, ya terminamos, y les dice, ¡hey! Esperen un minuto. Ustedes están equivocados, no han entendido nada. Lo importante acá no es lo que hace Pablo o lo que hace Apolos. Lo que acá importa es que ambos somos partes del mismo cuerpo. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando alguien quiera generar alguna cosa rara, decirle, lo importante no es quién lo hace, sino que se haga, porque somos en definitiva parte del mismo cuerpo. Y entonces, arrancad de raíz toda posibilidad de que se genere división. Esa debe ser nuestra mirada. Saber, reconocer y comprender que acá lo importante es que la tarea se haga y que la gloria sea siempre para nuestro Señor. Amén. Decí conmigo, a ver, somos servidores de Cristo. Ahora decirlo así, soy servidor de Cristo. Y como servidor, tengo que servir en aquello que Dios me ha pedido que sirva. Amén.